una iglesia amiga del mundo. Y lo que tiene de particular es que alguno lo puede ver medio como contradictorio. La iglesia es una cosa y es un organismo que fue concebido para ser diferente del mundo. Cuando Jesús pensó en que existiera una comunidad de seguidores suyos, los pensó como algo alternativo, como una manera de decirle al mundo que las cosas pueden ser de otro modo, que las relaciones pueden ser de otra manera. Entonces, ¿cómo sería pensar que seríamos amigos de aquello de lo cual tenemos que diferenciarnos? Bueno, genera algunas preguntas interesantes del tema, creo que es difícil pero lindo. Especialmente se complica cuando uno empieza a ver una cantidad de textos bíblicos. A mí me complicó de chico, miren. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Es difícil porque aparte después uno se acuerda de este otro texto. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que... de memoria, ¿no? Entonces, ¿cómo es? No se puede amar al mundo porque si alguno ama al mundo, Dios se enoja. Pero Dios amó al mundo. Así que un poco hay que pensar. Y encima hay otro todavía más bravo. Miren, oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Algunos, por un tiempo habíamos entendido que esto significaba que no se puede tener amigos a menos que sean cristianos. Así que es bastante fuerte, ¿no? Así que si no lo lee y lo deja acá, punto, podría decir... Fin de la discusión, no hay nada que hablar, la iglesia no debe ser amiga del mundo. Pero ¿a qué nos referimos cuando decimos mundo? ¿Y a qué se refiere la Biblia cuando habla de mundo? Tal vez habla de diferentes cosas. Hay momentos en que cuando se habla del mundo se hace referencia a un sistema humano, a un sistema de relaciones dominado por el egoísmo, la codicia, el maltrato, la violencia, la búsqueda de la propia satisfacción y nada más, ¿no? La ambición, el materialismo. Por supuesto que muchas veces cuando la Biblia habla del mundo se refiere a eso, pero otras veces se refiere al mundo como creación de Dios, que incluye a las personas, a la naturaleza, a la belleza creada por Dios y también a la belleza creada por las personas, ¿no? La cultura, el arte, tantas cosas buenas que Dios seguramente debe apreciar y debe amar. Así que cuando dice no se hagan amigos del mundo, quizás se refiere a uno de los sentidos de la palabra mundo. Cuando dice Dios amó tanto al mundo, ¿de qué estaría hablando? ¿No? Bueno, Jesús, ¿cómo se comportaba respecto de los que pensaban distinto? ¿Era amigo de gente distinta? ¿Vieron que Jesús hablaba con los que no se podía? Se hacía amigo de los que no correspondía, pero se hacía amigo también de las personas que creían cosas diferentes. ¿Jesús llegó a tener amistad con gente que creía otra cosa? En aquel tiempo la diferencia entre los creyentes y los no creyentes era muy clara en esa cultura, porque no solamente era una diferencia religiosa, sino también lingüística y también geográfica. Ellos tenían líneas muy claras que a partir de allá están los que no son creyentes. Y de esa línea para acá estamos nosotros, los creyentes. El territorio estaba marcado así. Nosotros no tenemos un mundo así, donde de determinada calle para allá viven los creyentes y para allá no. El tiempo de Jesús sí, tenían una geografía muy particular, que es esta, la de Palestina, con 3 provincias muy diferenciadas. Al norte Galilea, al centro Samaria y al sur Judea. En Judea, ahí Jerusalén, ahí está cerquita, está Belén, es donde nació Jesús. Y en el norte, en Galilea, es donde se crió y donde se hizo grande Jesús, ¿no? Así que Jesús nació en Judea, pero su vida fue en el norte, en Galilea, en la provincia. Jesús tendría seguramente el acento galileo, pero unos y otros compartían la misma fe. Eran judíos y compartían las mismas creencias, la misma idea acerca de Dios y los mismos textos sagrados. Pero los del medio no. En Samaria estaban unos que eran un poco diferentes. Por razones históricas, ellos se habían mezclado con otros pueblos. La verdad es que también se había provocado una mezcla. Los imperios habían intervenido para que ahí haya un cruce de nacionalidades, de razas.
Así que había quedado un pueblo que era un poco judío y un poco no. A propósito lo habían hecho para quebrar la identidad nacional, para poder dominarlos, los babilonios, etc. Pero el resultado fue que los samaritanos eran diferentes. Ellos tenían algunas creencias, se sentían herederos de Abraham, de la misma fe de los patriarcas hebreos, pero creían algunas cosas distintas, tenían un vocabulario y un acento diferente. Y bueno, se llevaban muy mal con los judíos. Los del norte y los del sur no querían saber nada con los del medio, los de la zona central de Samaria. Se consideraban hasta enemigos, se maltrataban. Cuando los judíos tenían que hacer el viaje de sur a norte, cruzaban el río, iban por el desierto, por afuera, y después volvían a cruzar el río y entraban en el territorio donde compartían ellos las creencias, Galilea. El viaje para el sur, lo mismo. Eran capaces de cruzar el río y pasar por un desierto con tal de no entrar en ese terreno hostil. Hoy vamos a leer el momento en que Jesús tiene que hacer ese viaje de sur a norte, pero Jesús decide hacerlo así, pasar por el medio del territorio samaritano, con sus discípulos, ¿no? Él va por el medio. Y la historia cuenta que Jesús hace ese viaje. Imagínense, el terreno era un desierto, así que un camino difícil, caminando, un grupo importante de personas. Y bueno, vieron que en el medio, por ahí está la ciudad de Sicar. Y la historia de hoy transcurre en un momento cuando ellos llegan a la ciudad de Sicar. Y en las afueras, antes de entrar al pueblo, había un pozo de agua, un pozo muy antiguo. Decían ellos que era un pozo que tenía como 1000 años y seguía funcionando, seguían sacando agua. En un tiempo donde no había agua corriente, era importante ir a la mañana a buscar el agua y luego entrar al pueblo. Jesús se queda afuera en el pozo mientras los discípulos entran al pueblo a comprar algo para comer y después seguir camino. El texto está en Juan 4. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria. Y Jesús le dijo: dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió: ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí a sacarla. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y al que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos, pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre, que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. En esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer, aunque ninguno le preguntó qué pretendes o de qué hablas con ella. La mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Vamos a tratar de responder a esta pregunta, ¿no? Ya que el tema de hoy es una iglesia amiga del mundo. ¿Por qué podríamos o deberíamos ser amigables con quienes tienen otra fe o ninguna? Y la primera
la primera respuesta que les quiero proponer es esta. Porque en los ambientes cerrados las verdades se enferman. Jesús sabía muy bien que él venía de un ambiente religioso, cerrado. Y entonces miren lo que le dice Jesús. Se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Los samaritanos tenían la idea de que Dios vivía en una montaña, en una cierta montaña que estaba en su territorio. Una idea un poco rara, pero los judíos creían que Dios vivía en otra montaña que estaba en su territorio, en Jerusalén, un monte. Y Jesús lo que le dice es, mirá, ustedes están equivocados. Nosotros los judíos tenemos una información un poco más adecuada al texto y a la realidad de quién es Dios. Pero ¿querés que te diga? Dios no vive en la montaña de ustedes y tampoco vive en la montaña nuestra. Se acerca la hora en que la gente se va a dar cuenta de que a Dios no se lo encuentra en una montaña y en un templo que está construido arriba de una montaña. Se acerca la hora en que la gente se va a relacionar con Dios de otra manera, espiritualmente y personalmente. Así que Jesús le reconoce que sí, los samaritanos están equivocados, los judíos también estamos equivocados. Jesús escapa del pensamiento circular, cerrado que había en su tiempo y en su cultura. Es bueno reconocer que no somos dueños de la verdad. Podemos hablar con gente que cree cosas diferentes porque, de todos modos, tenemos nuestras convicciones. Ya sabemos que Dios existe. Nadie nos va a sacar la idea de que Dios es un Dios personal, que quiere tener una relación personal con nosotros. Nadie nos va a mover de la idea de que Jesús es la expresión máxima de la personalidad y el carácter de Dios que nos visitó en la tierra. Ya sabemos que es así. Ya sabemos que Dios ama a las personas y quiere restaurarlas y lo hace. Sabemos muchas cosas, estamos convencidos de esas cosas. Ahora, que sepamos todo eso no quiere decir que sepamos todo. No saberlo todo. No somos dueños de la verdad. No encerrarnos. Es natural, es normal. Miren, un filósofo alemán despeinado que se llama Sloterdijk y dice, vivir es crear esferas. El tipo tiene unos libros gordos así que explica que el ser humano para sobrevivir necesita crear esferas, espacios donde conoce a los demás, donde se siente cómodo, donde comparte los códigos, donde comparte un poco de la historia, lo que nos pasó, los chistes, ¿se entienden? Por eso existen los grupos en el trabajo, en la oficina, por eso existe la familia, por eso existe la pareja. Porque uno necesita espacios de contención, de comodidad, de seguridad, de tranquilidad, donde no tenga que explicarlo todo. Así vivimos, si no seríamos unidades flotando en el océano. Eso no sería una vida humana. Desde que salimos del vientre materno, buscamos reconstruir alguna forma de nido que nos contenga, que nos comprenda, donde estemos más relajados. Es natural, es humano, es bueno. El problema es que eso se puede enfermar, el encierro también se puede exceder. Y el problema también es que las esferas a veces explotan. Y el espacio que hemos creado para contenernos no está más. Esas son las crisis. Muchos de nosotros quizás estamos acá porque explotó alguna de las esferas que nos contuvo durante años. El asunto es que esta también es una esfera que puede explotar alguna vez, ¿sí? Por eso no es bueno encerrarnos. ¿Cuál es la solución? Quizás es crear esferas permeables, donde entren otras ideas, donde salgan, donde se pueda dialogar, donde se pueda salir y volver. Sería un poco más saludable. Es horrible creerse dueño de la verdad, especialmente los grupos, las comunidades de fe, tienden a creerse dueñas de la verdad. Y cuando una comunidad de fe cree que ya lo entiende todo, lo sabe todo, entendió los secretos del universo, entra en un camino no solamente del error, sino de la crueldad. La historia nos lo demostró largamente. Es peligroso para nosotros y para los otros que un grupo de fe se sienta dueño de toda la verdad. Otro motivo para ser amigables con quienes tienen otra fe es que tenemos cosas que el mundo necesita. Reconocemos que no lo tenemos todo, pero tenemos cosas que el mundo necesita. Hay cosas que están faltando en una sociedad como la nuestra. ¿Qué cosas tenemos que al mundo le hacen falta? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo?
una paz que solo Dios puede dar. ¿Qué más uno diría? Bueno, lo tenemos y el mundo no lo tiene. Temor de Dios. Una conciencia de que no somos Dios. De que Dios es Él y que nosotros no somos Dios. Claro que sí. Esperanza. Claro que sí. Tenemos una esperanza cuando no hay esperanza. Una amiga muy, muy querida que es muy talentosa era investigadora del CONICET, doctora en biología y dedicó unos años a trabajar en la defensa de los cultivos sin venenos, ¿sí? Paren de fumigarnos, todo eso. Y en un momento se retiró de la lucha. Después de hacer mucho por la tarea de ecologista, digamos, se retiró de la lucha y dijo, basta, yo no puedo más porque me estoy deprimiendo. Y se dedica ahora a una actividad artística, en la que es muy buena. Pero en un momento lo que me dijo fue, yo no puedo más porque estoy en un mundo de lucha en el que de todos modos no hay esperanza de que esto va a terminar bien. Nosotros luchamos, peleamos, salimos a la calle, denunciamos a las grandes corporaciones químicas, pero sabemos que vamos a perder. En el ambiente de la defensa del medio ambiente, justamente, hay una gran desesperanza y algunos tienen una convicción de que de todos modos la guerra está perdida. Los cristianos en ese camino decimos, no, esta historia va a terminar bien. Tenemos una promesa de algo que se llama el reino de Dios, que es la plenitud de la voluntad de Dios cumpliéndose en la tierra. Nosotros creemos que finalmente va a ganar la justicia. Jesús prometió que el reino de Dios se va a establecer plenamente. Hoy tenemos indicios, unas pocas señales, unos pocos hojitas verdes que crecen en la planta. Pero finalmente dice Dios que se va a establecer el reino. Tenemos una esperanza. Hay otras cosas que tenemos que el mundo no tiene. Tenemos una idea del poder diferente. Jesús propuso una idea del poder distinta que la que el mundo conoce. Si alguno ha participado en espacios políticos o empresarios, habrá conocido estos momentos en que el líder dice A y todo el mundo dice A. Después el líder dice, no, mejor B, y todo el mundo dice B. El mundo conoce sistemas y organizaciones verticales y piramidales donde el jefe es el jefe y los demás obedecen. Jesús propuso un sistema en el cual no hay número uno. Cuando se estaban peleando los discípulos, dijo, no, entre ustedes no va a haber un número uno. Y si lo hay, va a ser el que limpia los baños. O un niño que usa pañales. Yo les ordeno que ustedes sean una comunidad de iguales, una fraternidad. El mundo no conoce eso. Están en la prehistoria de ese tipo de idea. Y los cristianos, aunque no siempre lo hemos aplicado, la verdad es que los cristianos muchas veces hemos tendido a convertir nuestras estructuras en parecidas a las del mundo, pero tenemos esa información y tenemos a nuestra disposición eso, una idea diferente del poder. Tenemos una práctica en cuidar a los débiles y en contenernos unos a otros. El mundo necesita eso. Saben que hay quienes dicen que lo verdaderamente revolucionario de la fe cristiana en los primeros tiempos en Roma fue que los romanos encontraban comunidades secretas, porque los cristianos estaban prohibidos, de gente que se cuidaban mutuamente, pero eran gente de distintas razas y de distintos niveles sociales. Eso fue lo que les voló la cabeza. Siempre existieron grupos de cuidado mutuo, de referencia y de protección mutua. Siempre existieron, pero entre gente del mismo grupo social. Eso los romanos lo conocían muy bien. Lo que nunca habían visto era que en un mismo grupo hubiera dueños de campos y esclavos, africanos y ciudadanos romanos. Nunca lo habían visto y se amaban como hermanos y se protegían mutuamente. Eso fue lo que les voló la cabeza. La capacidad y la práctica de protegerse y de cuidarse, aunque eran de grupos sociales y económicos diferentes. Eso es algo que podemos ofrecerle al mundo. El mundo no lo conoce aún. Hay cosas que podemos ofrecerle al mundo que necesita desesperadamente.
Hay un texto muy lindo en Hechos que cuenta los primeros tiempos de la iglesia cristiana. Bueno, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, acá está Jesús diciendo, tengo cosas que vos necesitas. Antes había dicho que decidieron vivir como una gran familia. Y la iglesia crece, crece, crece. Algunos piensan que la iglesia crecía en su primer tiempo por los milagros de los apóstoles. Y otros creen que en realidad crecía porque se protegían y se querían como una gran familia. Que no abunda eso. ¿Qué será lo que hacía crecer tanto a la iglesia? ¿Los milagros de los apóstoles o el cuidado, el cariño y las comidas compartidas? ¿Qué es lo que...? Ojalá fueran las dos cosas, quizás son las dos cosas. Quizás alguno de nosotros tiene la capacidad de hacer milagros, ojalá que sí. Pero si fuera que no, sí tenemos la capacidad de comer juntos, con alegría, y de compartir las cosas, y de ser buenos con los demás. Eso hace que la iglesia crezca. Otro motivo que tenemos para ser amigos de los demás es que no lo tenemos todo. Necesitamos ser amigos de los demás porque no lo tenemos todo. Hay cosas que necesitamos. ¿Prestaron atención al detalle de cómo comenzó el diálogo entre Jesús y la samaritana? ¿Cómo empezó? Jesús pidiendo algo que no tenía. Estamos acostumbrados a ver a Jesús dando. Acá tenemos a Jesús diciendo, ¿sabes que no tengo agua? ¿Me das? Ser capaces de pedir lo que uno no tiene. La samaritana lo tenía. Ella se levantó y fue con el cántaro. Jesús no tenía cántaro, ni tenía soga para sacar el agua de un pozo muy profundo. ¿Qué problema hay en reconocer que uno no tiene cosas? Como comunidad tenemos muchas cosas y otras no tenemos. Podemos pedir ayuda a quienes han avanzado unos pasos antes que nosotros, a quienes pensaron algunas cosas antes que nosotros. La semana que viene María Elena Mamarián, que es una profesional cristiana, que nos va a ayudar. Pero hay profesionales no cristianos que también nos pueden ayudar. Muchas veces en la Biblia hay ejemplos de cómo Dios utiliza a personas que no conocen, que no son creyentes, para darle una lección a los creyentes. ¿Se acuerdan? El barco de Jonás, el capitán que le dice, ¿qué pasa que no estás orando? El rey Ciro, hay un montón de casos. De gente que no es creyente y le da una lección necesaria a los creyentes. Así que ese es otro motivo, que no lo tenemos todo. Nos hace bien recuperar la humildad y acercarnos también como gente necesitada que somos. Y el cuarto motivo y último es que ser amigos, porque el mundo necesita una mirada compasiva. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho. Acá no parecería haber algo muy compasivo. ¿Por qué Jesús tocó el tema de los maridos? ¿Sabes qué? Durante toda la historia se entendió, pensó en esta mujer como una mujer de una vida descontrolada. Una mujer, hay indicios, miren, nadie iba al mediodía a buscar agua. El agua se busca a la mañana tempranito para cocinar, lavar las cosas para el día de la casa. No había canillas, así que había que ir a buscar el agua. Una persona, mujer casi siempre, niños con sus cántaros, iban tempranito. ¿Por qué iba al mediodía? Y bueno, para no encontrarse con las otras mujeres. Nadie va al mediodía a empezar a hacer las cosas. Los 5 maridos. Así que siempre se entendió que esta era una mujer con una vida complicada, una vida moralmente reprobada. Hay algunas... en los años 70 hubo un método norteamericano para que las iglesias crezcan, que se llamaba evangelismo explosivo. Ellos te decían, ¿cuántos son ustedes? ¿40? Si aplican este método, el año que viene son 400. Era un método de venta. Uno tenía que acercarse a los vecinos y explicarle, y había maneras de convencerlo. Y si te responde esto, vos le respondes esto, y le ganás, ¿no? Ese método tenía este diálogo entre Jesús y la samaritana como parte del entrenamiento. Decían, este es el diálogo del vendedor exitoso. Miren, cuando se le puso difícil y la mujer le tocó temas teológicos, él le tocó el punto débil, la quebró. Y a partir de ahí, listo. Ya estaba, bajó la guardia, cross de derecha, la mujer no tuvo más resistencia.
¿Jesús haría eso? Hay una lectura interesante y nueva sobre este texto y esta mujer. ¿Quién tenía en aquel tiempo la capacidad de decidir un divorcio? El varón, el marido. La mujer tenía que aguantar lo que fuera por todo el tiempo que fuera. Una mujer no tenía derecho de decir, me quiero divorciar. Eso lo decidía el hombre. La mujer se casaba con aquel que su papá le indicó y se lo tenía que aguantar para siempre. ¿Y cuál era el motivo número uno de divorcio en aquel tiempo? Algunos piensan que es el adulterio, el número uno. La verdad es que el adulterio se resolvía con matar a la adúltera. Pero había un motivo todavía más frecuente, que era la esterilidad. Una mujer que no podía tener hijos era rechazada automáticamente. Y todo el mundo que se enteraba decía, rechazada con razón. Entonces, ¿qué mujer tenemos acá? ¿Una mujer mala y descontrolada? ¿O tenemos una mujer que fue 5 veces rechazada? ¿Con quién hablaba Jesús? ¿La estaba juzgando o la estaba entendiendo? ¿Por qué se conmovió ella? ¿Por el dedo acusador? Nadie se conmueve con un dedo acusador. ¿O se conmovió porque Jesús le estaba diciendo yo te entiendo? Yo sé la que pasaste vos y que nadie te entiende en tu ciudad. Yo sé lo que es. El mundo necesita una mirada compasiva. Es Robert Rijkes. ¿Cómo era que se pronunciaba? Bueno, Rijkes, vamos a decirle. Rijkes. Este es un inglés. 1600, 1700. Nació en 1700. Saben que en el 1600 Inglaterra se dio cuenta de una cosa. Ellos no tenían recursos naturales, pero eran inteligentes. Entonces crearon todo este sistema de fábricas que se llamó la Revolución Industrial. Entonces, claro, empezaron a producir cosas que vendían. La Revolución Industrial hizo que miles de personas, campesinos pobres que pasaban hambre, fueron a la ciudad a buscar trabajo y trabajaban horas y horas y horas sin reglamentación. Trabajaban lo que el patrón dijo. Y trabajaban los niños también. Cuando él nació, los niños trabajaban de lunes a sábado en las fábricas, con sus papás. Trabajaban muchas horas. Miren, él murió en 1811. Recién en 1802 hubo una ley en Inglaterra que le puso el límite a las horas de trabajo de los niños. Dijo, lo máximo que puede trabajar un niño en una fábrica son 12 horas. Imagínense lo que trabajaban antes. Y Rijkes se dio cuenta, él era cristiano y tenía un periódico que lo hacía en la casa. Y dijo, yo no puedo permitir esto. Ahora, ¿cómo hago yo? Los niños viven esclavizados en la fábrica y no estudian. No tienen posibilidad de leer y escribir, analfabetos. Van a ser víctimas toda la vida de este sistema. ¿Cómo hago para cambiar un modelo económico? ¿Qué puedo hacer yo frente a las empresas que están levantando fábricas gigantes, llenas de gente, un gobierno que apoya esto? ¿Qué puedo hacer para cambiar eso? Dijo, yo les voy a enseñar a leer y escribir. ¿Pero cuándo? Si están del lunes a sábado hasta la noche. Bueno, el domingo. Pero el domingo no podés enseñarle a leer y escribir, le dijeron en la iglesia, porque el domingo es el día del Señor. El domingo no hay que hacer nada, es el día de reposo. Si vos haces eso, si les enseñás a leer y escribir el domingo, estás quebrantando el día de reposo. Bueno, yo lo voy a hacer igual. Entonces el domingo, en un pequeño salón, armó para enseñarles a leer y escribir, cálculo, algo de matemática para que se puedan defender, oficios y la Biblia, para que sean personas honestas, para que sean personas cercanas al corazón de Dios. 4 cosas. Y así nació lo que se llama la escuela dominical. Era dominical porque no quedaba más remedio que el domingo. Si los sábados también se trabajaba. Con el paso de los años, la escuela dominical en Inglaterra llegó a tener 1,4 millones
1.250.000 niños anotados. Los papás los mandaban porque se daban cuenta de que sus hijos no tenían otra esperanza. Cambió la historia de ese país. Recién, como 50 años después, el Estado inglés dijo, capaz que tendríamos que dar educación gratuita. La educación no había educación pública. Las escuelas dominicales son el primer indicio de educación, el primer ejemplo de educación pública gratuita. De ahí pasó a Inglaterra, a Estados Unidos y después al mundo. Recién en 1870, mucho después, se estableció la escuela pública en Inglaterra y Estados Unidos. Pero él tuvo una mirada compasiva hacia esos niños. El mundo necesita una mirada compasiva. Por eso tenemos que dialogar con el mundo. Las escuelas andrajosas de Raikes, le decían, porque los chicos iban destrozados. Pero cambió un país. A veces la historia inglesa se toca con la historia argentina, pero William C. Morris los desafío que busquen en internet su biografía y la lean sin llorar. A ver si pueden. Es impresionante. El mundo necesita una mirada compasiva. William Morris recibió el apoyo de personajes como Bartolomé Mitre, Julio Argentino Roca, Miguel Juárez Selman, Carlos Pellegrini, Miguel Cané, Luis Sáenz Peña, Marcelo T. de Alvear, Hipólito Yrigoyen, José Félix Uriburu, Agustín Pedro Justo, Carlos Tais, Ernesto Tornquist, Carlos Díaz Vélez, Enrique Mosconi, Juan Bucetich, Eduardo VIII, rey de Inglaterra, Lisandro de la Torre y Alfredo Palacios. Las izquierdas y las derechas dijeron, a este hombre hay que ayudarlo. ¿Podemos ser amigos del mundo? ¿Deberíamos ser amigos del mundo? ¿Debería ocurrir que la gente de la ciudad nos quiera? Una pregunta. ¿Jesús tomó agua? ¿Aparece la escena en que Jesús toma agua? ¿Le dio agua a la mujer esta? El problema era que los judíos no podían compartir el vaso con los samaritanos porque se contaminaban. Y la mujer le dijo, pero ¿cómo me pedís agua si no tenés vaso? ¿Qué querés que te dé mi vaso? ¿Ustedes qué creen? ¿Habrá tomado agua del mismo vaso que la samaritana? ¿O no? ¿Se habrá ido sin tomar agua? ¿Jesús tomaría mate con la samaritana? ¿Jesús tomaría mate en cualquier ranchito? ¿Con cualquiera? Ojalá que tomemos mate con cualquiera. Y ojalá que seamos así, como fue Morris. Una de esas vidas que dulcemente obligan a creer en Dios. ¿Saben? Al ateísmo no se le contesta con argumentos, se le contesta con personas. Mirá esta persona. Se terminó la argumentación. Que Dios nos enseñe, ¿no? A tomar mate, a compartir el vaso, a escuchar, a reconocer que no lo sabemos todo, pero que tenemos cosas para dar y que seamos esa clase de personas con vidas capaces de dulcemente obligar a creer en Dios.